Era un domingo 8 de abril de 1943 en el pequeño bosque de Hagley, en la localidad de Worcestershire, en Inglaterra. La noche se acercaba y 4 niños que se adentraron al bosque en busca de nidos de pájaros habían desistido ya de su labor. Ellos eran Fred Payne, Robert Farmer, Thomas Willets y Robert Hart. Sin embargo, Robert Farmer nunca desistió de encontrar algún nido cerca, así que buscó de árbol en árbol y su sorpresa fue al toparse con un árbol en particular. Era un pequeño olmo hueco de gran tronco del cual nacían finas ramas, lo cual convenció a Robert de que allí encontraría lo que buscaba. Se adentró entre sus ramas e inspeccionó en una cavidad del tronco, con la poca luz que quedaba del ocaso. Lo que encontró lo volvió presa absoluta del pánico y en igual manera a sus amigos, los cuales corrieron horrorizados ante tal macabro hallazgo. A la mañana siguiente, ante el aviso de los padres de los muchachos y con mayor visibilidad que proveía el día, la policía pudo constatar el hallazgo de los chicos, y es que desde la cavidad del olmo asomaba lo que sería un cráneo humano. La investigación empezó de inmediato. Detectives del Departamento Local de Investigación Criminal quedaron intrigados por la escena. Era el cadáver cercenado de una mujer en estado de osamenta, incrustado en el interior del olmo. Su cuerpo era una pila de huesos roídos por los animales de la zona y se calculaba que su muerte había sucedido 1 año y medio atrás. También se sugería que por la complicada posición del cuerpo, ella aún estaba viva cuando se la incrustó al interior del árbol. Cuando con ayuda de un leñador se pudo extraer el cuerpo, se encontró dentro del cráneo y entre sus costillas restos putrefactos de su indumentaria y un zapato azul de suela crepé, mismos que sirvieron para hacer un retrato detallado del cadáver. Los policías y voluntarios habían revisado la maleza que rodeaba el lugar y cerca encontraron los restos faltantes del cuerpo. Una de las tibias había sido enterrada bajo un árbol y a algunos metros de distancia también fueron encontrados los huesos de una de sus manos. La policía no pudo evitar ligar este caso con brujería, puesto que en esos años aún los rumores decían que en algunos sectores se celebraban aquelarres. Esto además de que se decía que la mano de un muerto, preferiblemente de un condenado a la horca, proveía poderes mágicos a quien la portaba, dándole inmunidad para cometer robos y actos criminales de manera sobrenatural. Se asignó la ayuda del médico forense James Webster, reconocido por su labor en el célebre caso Walton, para poder reconstruir el cadáver, y aunque su labor era difícil, Webster pudo dar una imagen extraordinaria con lujo de detalles pese a la poca información con la que contaba. Se trataba de una mujer de 35 años de edad, con aproximadamente 1,70 m de altura, de cabello oscuro, que vestía aquel día fatídico una chaqueta de punto con rayas amarillas y azules, falda color mostaza, cinturón azul y zapatos azules con suela de crepé. También contaba en una de sus manos con un anillo barato simulando ser de oro. Tenía una particular irregularidad en los dientes en ambos maxilares. Webster estuvo seducido a determinar muerte por asfixia debido a que la tela que se encontró en el cráneo pertenecía a la falda del cadáver, el cual había sido introducido a presión en su cavidad maxilar. No obstante, aún habían algunos cabos sueltos. Ya algunos días habían pasado y el 28 de abril un juicio se llevó a cabo en Stourbridge, donde el veredicto se planteó como un asesinato por personas o una persona desconocida. Las pocas pistas que daba el caso significaría una ardua labor para los policías que buscaban dar por finalizado el tema, pero gracias a la reconstrucción del cadáver que realizó el médico forense Webster, la policía tenía una cantidad considerable de posibilidades para el caso.
Tal es el caso que gracias a la dentadura con características muy notables y poco comunes, las autoridades confiaban en esclarecer el asesinato, mas se llevaron una gran desilusión al saber que los dentistas locales no conocían a ninguna mujer con esas características dentales. Esto no llevó a los policías a rendirse y comenzaron a contactar con fabricantes locales de ropa similar a la de la difunta para dar con más pistas sobre su identidad. Hicieron énfasis en el zapato crepé y buscaron localizar el paradero de todos los pares de zapatos similares vendidos en ese lapso de tiempo, pero lastimosamente dicha labor resultó infructuosa. Con las posibilidades agotadas y la desesperación de dar por cerrado el caso, la policía revisó registros de desaparecidos de manera muy paciente y cuidadosa para poder obtener algo. Sin embargo, la guerra hizo que estos registros se volviesen muy numerosos. Pareciese que la mujer no era de este mundo, pensaban las autoridades que, ante su incompetencia, comenzaban a teorizar sobre el origen de la mujer desconocida. Entonces, sin ninguna prueba que lo sustentara más que la impotencia de identificar a la mujer, surgió la idea de que la occisa era una forastera con costumbres nómadas, pero esto no explica por qué el asesino se deshizo del cadáver de esa manera y en un lugar poco convencional, en donde campistas y parejas solían transitar de vez en cuando, además de la accesibilidad del bosquecillo y la cercanía a la carretera. Lo más desconcertante era lo extraño de cómo había sido oculto el cuerpo en el olmo y restos del mismo alrededor, siendo más factible enterrarlo en vez de haber hecho tan difícil trabajo. Ante el estancamiento de la policía en el caso, el público comenzó a teorizar. Mandaban cartas a diarios afirmando que la mujer encontrada en el olmo había sido víctima de grupos ocultistas practicantes de magia negra, puesto que la tradición decía que se debía ofrendar sacrificios a los árboles encerrando un espíritu en el hueco de un árbol de donde nunca podría ser liberado. Antiguamente el bosque de Hagley era conocido por ser concurrido por brujas y magos que se reunían allí para realizar aquelarres, pero los policías no tenían ningún indicio de que en tal lugar estos grupos continuaran activos. Así la policía desestimó la posibilidad de que el caso esté vinculado a la brujería, pues solo el hecho de que su mano le había sido cercenada no era motivo suficiente para relacionarlo con tales prácticas. Había quienes defendían la hipótesis de la brujería. Tal es el caso de la reconocida profesora Margaret Murray, que mientras investigaba a la par el célebre caso Walton, llegó a la conclusión de que este era el acto de adoradores del mal. Eran tan variadas las teorías que algunas parecían no tener fundamentos. Algunos decían que era una gitana asesinada por su propia gente, y otros aseguraban que la mujer era una prostituta. Muchas cartas enviadas a medios y autoridades aseguraban conocer la identidad del cadáver. Había una en especial, escrita por una tal Ana, la cual aseguraba que la muerta era de origen holandés y que su asesino había muerto ya hace algún tiempo. Esto podría concordar con la incapacidad de las autoridades en identificarla a pesar de la cantidad de información que tenían, pero una carta más del montón sin fundamentos escrita por una anónima no podía ser considerado como algo verídico por las autoridades. No obstante, la teoría resultaba muy conveniente. En 1944, la misteriosa mujer fue cruelmente bautizada como Bella por grafitis que aparecieron en varios edificios abandonados en West Midland. Estos escritos preguntaban en forma burlona: ¿quién puso a Bella en el olmo de las brujas de Hagleywood? Esto causó gran conmoción, volviendo a disparar las teorías de brujería, pues los nombres de Bella y Luebella, implementados en los molestos grafitis, eran diminutivos de Isabela y de Clarabella, nombres relacionados con brujería. Pero la policía tampoco pudo dar con la identidad del autor o autores de los escritos, desesperándose y llegando a usar medios poco profesionales como la ayuda de espiritistas para resolver el caso.
Tal es el caso que en 1955 George Elwell, quien en su afición por la criminalística contactó con los policías para entregarles una grabación de él mientras estaba en un trance al lado del olmo, en el cual identificaba a Bella como Annie Bradley, oriunda de Leeds, y a su asesino como un hombre alto, fornido, de bigote, posiblemente militar. Los agentes de Worcestershire trataron de corroborar dicha información sin resultados positivos, resultando todo una pérdida de tiempo. De manera independiente, el investigador Donald McCormick siguió averiguando sobre el misterio de Bella, llegando a la conclusión de que Bella era una agente llamada Clara que se accidentó al caer de un paracaídas en la zona de Kidderminster en 1941. Pero esto no convenció al propio McCormick, que tras subsiguientes investigaciones determinó que se trataba de Clara Dronkers, pareja del espía holandés Johannes Marius Dronkers, la cual estaba obsesionada con la astrología y las ciencias ocultas, y que se hallaba allí debido a la acción Hess, la cual consistía en una purga en aquella época. Bella podría haber sido una camarera en algún pub local o alguna espía alemana que trabajaba de actriz de cabaret. Todo esto eran solo hipótesis apoyadas en información circunstancial que no parecían esclarecer el caso, sino más bien engrandecer el misterio de Bella. En 1964 fue encontrado justo al lado del olmo una tumba, la cual alarmó a todos, pero solo se trataba de la tumba de un perro muerto. Hasta 1999 se seguían leyendo escritos en edificios y monumentos preguntando siempre lo mismo: ¿quién puso a Bella en el olmo de las brujas? Los años pasaron y el olmo murió. Los restos de Bella no fueron enterrados y pasaron a las manos de catedráticos de la Universidad de Birmingham, y con el tiempo hasta días actuales desaparecieron, llenando aún más de misterio a Bella, de la cual no se sabe dónde están sus restos, quién era Bella, ni quién y por qué la había asesinado.